Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes eh, una reflexión acerca de la palabra de Dios, más en estos momentos donde podemos ver cómo alrededor del mundo, pues podemos encontrar que tenemos guerras. Tenemos guerra en Ucrania, tenemos guerra en Israel, tenemos guerra en Yemen, inclusive hasta en África. También hay países como Sudán que están en guerra. Y esto genera inseguridad, temor. Inclusive podemos ver cómo también hay temor en la gente ante la violencia, ante la inseguridad, la situación económica, inclusive temor hacia el futuro. Y podemos escuchar ante esta situación cómo tantos líderes de la humanidad se levantan y nos dan un sinnúmero de soluciones, pero podemos reconocer y sabemos que esas soluciones de alguna manera están cimentadas pues en orgullo, en intereses, en poder, en egoísmo. La pregunta sería, ¿existirán otras alternativas que nos pudieran brindar, librarnos de esos temores y sentir una seguridad, sentirnos tranquilos ante todas estas situaciones que escuchamos alrededor de nosotros? ¿Habrá otra alternativa? Yo te invito a que consultemos la Biblia, que para los cristianos es la palabra de Dios, y podamos ver qué es lo que nos narra el Evangelio según San Juan en el capítulo 10. El Evangelio según San Juan en el capítulo 10 lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Y así nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Podemos ver cómo en este pasaje que el evangelista San Juan nos presenta en su evangelio, el contexto se sitúa cuando el Señor Jesús estaba dirigiéndose a un número de judíos, entre ellos un grupo de fariseos que lo venían siguiendo, hostigándolo, lo venían siguiendo tratando de encontrar una falta en lo que él hacía o decía y cuestionando cada situación en la que ellos podían aprovechar pues para cuestionarlo. Y entonces él presenta, como nos dice el evangelista, esta alegoría, esta ilustración, que de alguna manera sabemos que él trataba de presentar algo cotidiano, algo que para la cultura judía era algo muy conocido, algo que para ellos era de todos los días, pero lo que él trataba de mostrarles era una verdad espiritual, algo muy profundo, algo que pudiera de alguna manera responder a las inquietudes que tenía la gente que lo escuchaba. Y él empieza diciendo y llamando la atención: de cierto os digo. En la literatura hebrea,
ellos marcan que para cuando quieren llamar la atención, porque van a hacer una declaración muy importante, ellos emplean la repetición. Así como en nuestro idioma ahora utilizamos signos de admiración para poder llamar la atención, para proclamar algo que requiere ser considerado, para ellos lo basaban en la repetición. Y es por eso que el Señor Jesús marca, de cierto os digo, era una manera de decir, hey, pongan atención, hey, voy a decir algo que es sumamente importante. Y Él nos dice de esta manera, hablándonos de rediles, hablándonos de pastor, hablándonos de ovejas, hablándonos de salteadores, hablándonos de cosas que para el pueblo judío era algo muy cotidiano, algo que ellos estaban familiarizados. Inicialmente me gustaría comentarte que un redil era ese recinto donde se llevaban a guardar las ovejas. Después de haber llevado las ovejas a que pastaran, a que tomaran agua, a que pudieran ejercitarse alrededor de los valles, de todos los lugares donde los llevaban sus pastores, finalmente al anochecer, finalmente cuando las iban a resguardar para que descansaran y para poder evitar que pudieran ser presas de los depredadores o de los ladrones, era un lugar donde las introducían, generalmente en un lugar de piedras, en el cual ese lugar tenía una sola puerta. Y en ese lugar entraban las ovejas para ser resguardadas y para que descansaran. Y el Señor Jesús marca aquí de alguna manera muy significativa, diciendo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, él es el pastor. El pastor no necesita buscar otro camino, el pastor va directamente por la puerta porque, como lo dice aquí, lo conoce el portero. Y entonces el portero le abre la puerta y él puede entrar y él puede salir y puede meter sus ovejas y las puede sacar. Y ese redil, como te decía, es el lugar donde encontraban descanso, protección, seguridad. Se sentían seguras porque estaban bajo el cuidado de su pastor. Otra figura que podemos ver aquí es el de oveja. Las ovejas para un pueblo ganadero era un bien preciado. Mientras más ovejas tenías, más riqueza tenías. Y para ellos conocían a las ovejas muy bien, sabían que eran animales muy inseguros, animales que necesitan ser guiados, animales que les gusta estar en una forma gregaria y animales que no saben estar solos y sobre todo animales que no saben regresar a su lugar de donde ellas son, se extravían con suma facilidad. Pero también para el pueblo de Israel, para la cultura judía, ellos sabían que la figura de una oveja era la figura del pueblo judío. Ellos se asimilaban como un rebaño de ovejas, como el pueblo escogido, como el pueblo de Dios, se identificaban como ovejas. Y lo podemos ver ahí en el Salmo 23, donde ellos mismos se declaran diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de esta manera podemos ver cómo para el pueblo judío la figura del pastor y la figura de la oveja la relacionaban muy bien con Dios y con el pueblo judío. De esta manera podemos ver cómo esa alegoría que está utilizando el Señor Jesús estaba revelando una verdad espiritual muy profunda.
Y nos sigue diciendo que el ladrón y el salteador sube por otra parte, porque él, sabiendo que las ovejas no son de él lo que pretende es robarlas, dispersarlas, hacerles daño, aprovecharse de las ovejas. Y como no es el dueño, tiene que utilizar atajos, tiene que ir por otros lugares que no son la puerta. Entonces, asimismo, podemos ver cómo el Señor Jesús, por eso les marca a este grupo de judíos diciéndoles, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y nos sigue diciendo, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Esto era una realidad en la cultura judía. La cultura judía guiaba y llevaba a sus ovejas simplemente con su voz, con un canto, con una expresión. De esa manera los pastores acostumbraban a guiar a sus ovejas. Y como dice aquí, el pastor iba adelante y las ovejas lo iban siguiendo. Y no solamente eso, sino que inclusive también las llamaba por su nombre. Cada oveja tenía su nombre. Y esto, pues en realidad no es raro, porque también en algunas comunidades actualmente algunos animales que la gente tiene, les pone un nombre. Y esto, de cierta manera, lo que podemos entender es de que hay familiaridad, que hay comunión, que hay una relación muy estrecha entre el pastor y la oveja. Y el Señor Jesús aquí declara que sus ovejas escuchan su voz y que le siguen. Y continúa diciendo, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y esta es una realidad. Las ovejas no conocen la voz del extraño. Y como no la conocen, pues les da igual. Ni lo siguen, ni le ponen atención. Para ellas es un extraño, es alguien con el que no tienen ninguna relación, ninguna comunicación, nada. Y esta imagen, esta alegoría que está el Señor presentando, podemos ver cómo poco a poco se va develando y nos va mostrando que el Señor Jesús se está representando ante esos fariseos, ante esos judíos, como el pastor, como el que tiene cuidado de sus ovejas, como el que tiene derecho de pertenencia con sus ovejas y que Él está ahí para cuidarlas, para guiarlas, para alimentarlas, al llevarlas a pastos verdes y para llevarlas también para que sacien su sed a lugares con aguas de reposo. Y es curioso que podemos leer, como nos dice aquí en el verso 6, diciendo, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Pues quizá no le entendían o no le querían entender, porque de cierta manera él se estaba apropiando una figura, una ilustración que para el pueblo judío de un pastor, ellos reconocían que no era otra más que Jehová, más que Dios,
como te vuelvo a repetir, ellos declaraban que Jehová era su pastor. Y ante esta incredulidad, ante esta duda que manifestaban estos fariseos, fíjate cómo continúa el Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, llamando a su atención, diciéndoles, hey, lo que les voy a decir es importante. Y les dice esto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué curioso. Imagínate para este pueblo que conocía la situación de un redil, la construcción de un redil, cómo estaba preparado, cómo estaba formado, y que sabía que solamente había una puerta, era una sola entrada, una sola salida para quien quiera que quisiera entrar. Y el Señor Jesús se declara diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Que por cierto, déjame decirte que sabemos a través de el libro de Nehemías que en la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada por varias puertas para que pudieran entrar, había una puerta en especial que daba acceso directo de fuera de la ciudad hacia entrar a la ciudad y llevaba al templo. ¿Y sabes cómo se llamaba esta puerta? La puerta de las ovejas. Porque por ese lugar entraban las ovejas para ser lavadas, para ser preparadas, para llevarlas al templo y ofrecer esos sacrificios que se ejecutaban ahí. Imagínate ahora para los judíos y para los fariseos que lo estaban escuchando, que el Señor Jesús, al hablar de un redil, ahora les dijera algo tan familiar para ellos, que les dijera, yo soy la puerta de las ovejas. Y déjame decirte que en aquellos entonces, en realidad, la puerta, que era el lugar donde dejaban un claro para que pudieran entrar y salir las ovejas, en realidad quien se colocaba en ese lugar y hacía la puerta y hacía las veces de la puerta era el mismo pastor. Era el mismo pastor que se acomodaba ahí en esa oquedad y ahí se quedaba para descansar. Ahí se acomodaba para pasar la noche. Ahí él dormitaba, él estaba al pendiente, porque si alguien quería entrar o alguien quería salir, necesariamente tendría que pasar sobre su cuerpo, sobre él. Entonces, de esta manera nos da una idea de que el Señor Jesús nos está diciendo, antes de que les pase algo a mis ovejas, tienen que pasar sobre mí. Imagínate de qué tamaño es la protección que pueden tener las ovejas que están dentro de ese redil. Por eso él mismo les dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quien entrare será salvo, porque él lo que nos da es salvación, lo que él nos da es seguridad, lo que él nos da es tranquilidad, nos da paz. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermoso, el Señor Jesús nos dice, y entrará y saldrá, porque no eres alguien que está coartado en su libertad. Él nos narra que puedes entrar, que puedes salir y que lo puedes hacer. Y a final de cuentas vas a encontrar pastos porque Él te va a guiar
a esos pastos que podemos entender que es su palabra, que es la palabra de Dios. Y ahora sí, con todo esto que el Señor ha declarado a través de esta ilustración, podemos entender cómo cada personaje de esta alegoría tiene su lugar para narrar y demostrar esta verdad espiritual. El redil, el pastor, la puerta. El redil no es otra cosa más que esa protección que el Señor da para todos aquellos que se han declarado como sus creyentes, como aquellos que han decidido seguirlo, como aquellos que, como dice también San Juan en el capítulo 3, a los que le confesaron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese redil, de alguna manera, significa lo que el Señor vino a establecer, su iglesia. Él nos dice que es su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínate, nada ni nadie va a poder prevalecer sobre esta institución que el Señor Jesús estableció. También la palabra nos dice que la iglesia es la familia de Dios, la nación santa, el pueblo santo, un lugar donde nosotros podemos ser alimentados, ser guiados, ser protegidos. Ese es el redil. El Señor Jesús también habla del ladrón y salteador, que no es otro que esos enemigos que tenemos alrededor, que tratan de sacar ventaja, de sacar provecho, pero que a final de cuentas son extraños. Y como extraños, las ovejas no deben de seguir su voz. Y finalmente Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es el que nos brinda seguridad, Él es el que nos brinda protección, Él es el que nos da paz. Él es el que lo declara aquí mismo. El que por mí entrara, ese será salvo. No necesitas entrar por ningún otro lugar. No escuches la voz de los extraños que muchas veces te pueden decir, hey, este es el camino, hey, esta es la puerta, hey, por aquí puedes entrar, esta es corredentora, esta es la salvadora, este es quien te va a dar a liberar de todas esas problemas o situaciones que te dan temor. No, la única puerta es Cristo. La única puerta es Él. Queridos hermanos, queridos que me están escuchando, ¿qué voz escuchas tú? ¿Realmente tú escuchas la voz de Jesús? Y no solamente que escuches la voz de Jesús, sino que también pongamos nuestra mano en nuestro hombre interior y podamos decir con seguridad, ¿seguimos a Jesús? Porque escuchar la voz de Dios no es suficiente. Dice Él que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cuántas veces encontramos gente que dice, yo creo en Dios, y Diosito, y Dios es amor? Pero en realidad no lo siguen, no siguen sus enseñanzas, sus vidas no dan testimonio de que realmente sean seguidores de Jesús. Solamente son cristianos nominales. Entonces realmente escuchamos la voz de Jesús, lo seguimos, que en esta ocasión nosotros nos podamos a meditar y a reconocer si realmente seguimos a Jesús.
si realmente podemos dar testimonio con nuestro carácter, con nuestra manera de hablar, con los lugares que visitamos, con la literatura que leemos, con los lugares en el internet que visitamos. Ahí es donde realmente vamos a dar testimonio de en quien hemos creído y en que hemos seguido. Quizá muchas veces nos ha cautivado, nos ha engañado la voz del extraño. Y quizá estamos pasando por periodos de incredulidad, de apatía espiritual, de dudas. Pero déjame decirte, hermano, que esas son voces que a final de cuentas son voces de extraño. Y ellos solamente vienen para robar, para destruir, para dispersar. Entonces, quizá, como te decía en un principio, estamos escuchando tantas malas noticias, tantas situaciones en las cuales quizá pudiéramos llenarnos de temor. Por lo que te comentaba, guerras aquí, guerras allá, problemas económicos, problemas de violencia, problemas de inseguridad. Y podemos ver que todo el mundo está lleno de temor, inclusive hasta también nosotros pudiéramos tener algún sobresalto. Pero en esta ocasión tenemos que cimentarnos y escuchar lo que nos dice la palabra de Dios y que nos dice el buen pastor, nos está diciendo el pastor de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Si nosotros sabemos que estamos firmes en el Señor, si nosotros sabemos que estamos siguiéndolo y que hemos cambiado nuestra manera de vivir, pues sí, va a haber tantas circunstancias alrededor de nosotros, pero a final de cuentas estaremos confiados que tantas cosas pueden pasar, pero Él es nuestro pastor y Él es el que nos cuida y estamos dentro de ese redil que nos protege y que nos da esa esperanza. Dios les bendiga, queridos hermanos.